Buenas tardes, con ustedes la doctora Rosalba Díaz, residente de tercer año del Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas desde República Dominicana y vamos a estar compartiendo lo que son actualizaciones sobre el diagnóstico y manejo de reflujo gastroesofágico. Vamos a ver que el reflujo gastroesofágico es una condición multifactorial secundaria a lo que es el paso del contenido del estómago hacia el esófago. Eso es atribuible principalmente a lo que son alteraciones tanto anatómicas o fisiológicas que ocurren a nivel de lo que es la unión gastroesofágica. Uno de los trastornos es uno de los trastornos gastrointestinales más frecuentes a nivel mundial, que ha ido en aumento progresivo en los últimos años y se desarrolla por un desequilibrio entre los factores protectores y factores de riesgos que se pueden ver asociados a cada paciente. Entre lo que es la incidencia, tenemos que un 50% de los lactantes van a presentar reflujo a lo que son los 4 meses, de un 5 a un 10% a los 12 meses con una máxima expresión entre el primer y cuarto mes de vida. 50% de estos van a venir acompañados de lo que son vómitos. Es importante diferenciar lo que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico de lo que es un reflujo fisiológico. El reflujo fisiológico básicamente es un lactante que vomita, más este tiende a tener una resolución espontánea aproximadamente en los 2 años de edad. Suele verse principalmente en lo que son pacientes menores de 1 año y tienen una característica que estos pacientes no cursan con pérdida de peso importante, son pacientes que a pesar de todo sí ganan peso, no cursan con síntomas de neumonitis, con tos, entre otros de los síntomas que presentan los pacientes con enfermedad por reflujo. Importante recordar los mecanismos antirreflujos que existen. Entre estos mecanismos tenemos el esfínter esofágico inferior, el hiato diafragmático, el ángulo de His, el aclaramiento esofágico, la salivación y los movimientos peristálticos. En cuanto a los síntomas, vamos a ver que se va a presentar principalmente lo que es regurgitación y vómitos en un 81% de los casos. Los pacientes pueden cursar con lo que son sintomatología pulmonar en un 41% de los casos, como es, por ejemplo, neumonía, tos, disfonía. En el caso también pueden presentar disfagia y dolor torácico opresivo con sensación de quemazón, no asociado a patologías cardíacas. Este se ve en un 30% de los casos y hemorragia en un 7% de los casos. Tenemos una clasificación endoscópica, la clasificación de Los Ángeles. Esta clasificación vamos a ver que se utiliza sobre todo para lo que es determinar cuando haya factores predisponentes o complicaciones o signos de alarma relacionados con lo que es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, como es por ejemplo un esófago de Barrett, una metaplasia, entre otras. Entre esta clasificación vamos a tener que tenemos 4 tipos, donde tenemos el grado A, que es la imagen que podemos ver a la derecha, superior. Aquí tenemos que hay una o más lesiones de la mucosa menores de 5 milímetros, limitada a los pliegues de la mucosa, que no se extienden entre estos dos pliegues. Tenemos un grado B. Aquí podemos ver una o más lesiones mayores de 5 milímetros, pero que también están limitadas a los pliegues sin extenderse entre los pliegues adyacentes. Un grado C, donde tenemos lesiones que sí se extienden entre la cima de los dos pliegues, pero afectan menos de un 75% de la circunferencia esofágica. Y un grado D, donde aquí tenemos lesiones que afectan al menos el 75% de la circunferencia del esófago. Es un sistema muy utilizado para describir la gravedad de la esofagitis erosiva, sobre todo, que es una de las complicaciones que se ven en lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se basa, o sea, como pudimos ver, se mide principalmente lo que es el tamaño y la extensión de las lesiones erosivas que se ven macroscópicamente. Siempre es importante tomar muestra de tejido para biopsia.
En cuanto a los diagnósticos, entonces, aquí tenemos un sinnúmero de estudios que se pueden realizar para lo que es el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entre estos métodos diagnósticos tenemos el estudio esófago gastroduodenal con medio de contraste. Anteriormente se utilizaba varios, pero como sabemos en pediatría actualmente utilizamos lo que es medio hidrosoluble. Vamos a ver que algunos estudios sí recomiendan, o sea, sí recomiendan que se realice el estudio debido a que este me va a ayudar principalmente a lo que es descartar lo que son alteraciones anatómicas y me va a ayudar a evaluar factores que puedan predisponer a lo que es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otros autores no están de acuerdo con el uso del mismo debido, o por lo menos no utilizarlo de rutina debido a su mismo uso. De este sí es muy recomendado en lo que son pacientes, la evaluación de pacientes que estén sintomáticos luego de la realización de una funduplicatura, ya que este me va a ayudar a discernir entre la estenosis y la migración o laxitud de la plastía. Otros estudios que se pueden realizar está, por ejemplo, la ecografía, aunque no se recomiende de rutina en sí para lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, me va a permitir descartar lo que son alteraciones anatómicas y otros diagnósticos diferenciales que pueden manifestarse con síntomas similares, principalmente, por ejemplo, una estenosis hipertrófica del píloro. Tenemos lo que es la pHimetría, que esta consiste en lo que es la monitorización del pH del esófago durante 24 horas a través de una sonda. Vamos a ver que esta principalmente se le va a introducir lo que es una sonda a un paciente hasta la unión gastroesofágico. Se hace la medición cuantitativa cuando la misma se ve expuesta a lo que es el ácido del estómago que es vertido hacia el esófago cada 4 a 6 segundos. Esta va a activar un marcador cuando el paciente presente los síntomas y, por ejemplo, cuando el paciente está comiendo o con cambios posturales. Vamos a ver que está también la pHimetría, se va a utilizar principalmente en lo que son, o es aplicable en lo que son pacientes desde los 2 meses hasta los 3 años, o sea, principalmente cuando se puede realizar. Vamos a ver a continuación, entonces, aquí vemos cómo se introduce la sonda. Eso el paciente lo hace vía ambulatoria, no tiene complicaciones en sí, como podemos ver en la imagen. Hay algunos, bueno, la mayoría de los autores concuerdan con que este es el método de el gol estándar para hacer el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Siempre es importante también recordar, hay otros autores que van a favor de lo que para poner el tratamiento médico no se necesita necesariamente realizar la pHimetría, sino más bien que con una buena historia clínica, un buen examen físico, se puede iniciar lo que son los inhibidores de la bomba de protones, pero sí me puede ver alterado lo que es, cabe destacar, lo que es la realización de la pHimetría. Tenemos la manometría. Aquí vamos a evaluar o a medir lo que es el funcionamiento del esfínter esofágico inferior y el cuerpo del esófago. Vamos a ver que esto me va a servir principalmente para lo que es evaluar o descartar patologías que tengan que ver con lo que es la motilidad del esófago, como es, por ejemplo, la acalasia. Debemos tener siempre en cuenta los diagnósticos diferenciales o sea, con los que se debe hacer el reflujo gastroesofágico, como es la dispepsia, gastritis, úlceras, estenosis esofágica, la misma calacia, que para eso podemos utilizar principalmente la manometría, la esofagitis eosinofílica, entre otras patologías, incluso con enfermedades de Crohn, esofagitis infecciosas. Entonces, o sea, es muy amplio los métodos que se pueden utilizar. En cuanto al manejo clínico, siempre tener en cuenta al momento de uno evaluar a un paciente que se debe hacer una buena anamnesis y un buen examen físico.
Cuando sospechamos o estamos ante un paciente que pueda cursar con lo que es una enfermedad por reflujo gastroesofágico, es muy importante la orientación a los padres, ya que se deben llevar a cabo lo que son modificaciones alimentarias, como son, por ejemplo, el espesamiento de la leche artificial. Importante, uno de los artículos los cuales que revisamos, comentaba, o sea, pudimos ver que anteriormente se recomendaba lo que era el uso de procinéticos, como era por ejemplo la cisaprida, pero este actualmente debido a su efecto cardiológico no está recomendado y no se está utilizando en los protocolos para manejo de reflujo gastroesofágico. En cuanto al manejo clínico, tenemos los antisecretores. Este es, es un tratamiento, era considerado un tratamiento de primera elección, se podía dar durante 4 a 8 semanas. No se recomienda utilizar en pacientes con síntomas extraesofágicos, por ejemplo, pacientes con síntomas respiratorios principalmente, excepto si existen síntomas digestivos concomitantes y con pruebas complementarias muy sugestivas de prácticamente de diagnóstico de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Se recomienda reevaluar el paciente y excluir otros diagnósticos, cabe destacar siempre, y no se recomienda su uso, lo de los antisecretores, en lactantes con regurgitaciones aisladas o irritabilidad o disconfort, o que tengan, como mencioné, otras manifestaciones extraintestinales. Tenemos también los inhibidores de la bomba de protones, que esto constituyen el tratamiento de primera línea y se ha demostrado que son los que tienen mayor eficacia en cuanto al manejo del reflujo gastroesofágico y también para el tratamiento de la esofagitis. Estos, como sabemos muy bien, actúan inhibiendo la vía final común de la formación del ácido, son los antisecretores más potentes y no generan tolerancia. Vamos a ver que entre estos comerciales, como conocemos, está el ensomeprazol, el omeprazol, el pantoprazol, y todos ellos están autorizados para utilizar en pediatría. Están también los antiácidos y el alginato. Estos son neutralizantes del ácido y contienen o sea, contienen bicarbonato, sódico, potásico, carbonato cálcico, sales de aluminio y magnesio. Estos no parecen tener un efecto secundario significativo en el tratamiento a corto plazo. Sin embargo, no siempre se recomiendan su uso a largo plazo porque puede tener un alto contenido de sodio y puede producir lo que son trastornos electrolíticos en los pacientes. En cuanto al manejo quirúrgico, vamos a ver que está indicado principalmente cuando existe un fracaso en el tratamiento médico por más de 3 meses, una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Por ejemplo, en el caso de la clasificación de los ángeles, como bien comentamos, a partir del grado 3, o cuando haya presencia de una hernia hiatal. El objetivo principal de la cirugía es mejorar la sintomatología, suspender la medicación del paciente e impedir la progresión y las complicaciones de la enfermedad mediante la recomposición de los mecanismos protectores, calibrando así el cardias, que está, como sabemos, dilatado, también tratando de recuperar el mecanismo esfinteriano y el estrechamiento del hiato diafragmático. En cuanto a las técnicas quirúrgicas, existen múltiples técnicas quirúrgicas, existen tanto funduplicaturas completas como funduplicaturas parciales. Entre estas técnicas tenemos la técnica de Bercy, la técnica de Boerman, la técnica de Hill, la técnica de Tarr, técnica de Dor, la técnica de Warner modificada por Nissen, técnica de Nissen con una envoltura en 360 grados, la de Tupet y la de Tal. La técnica de Tupet es una técnica de funduplicatura parcial, donde se hace una funduplicatura de 270 grados. Aquí tiene una característica y es que no se cierran los pilares del diafragma. Tenemos la funduplicatura de Nissen, que en ambos artículos que revisamos pudimos darnos cuenta que de todas las técnicas de funduplicatura es la técnica de elección, siendo actualmente la funduplicatura de Nissen laparoscópica
la preferida y una de las que mejor respuesta prácticamente tiene. Esta es confeccionada bajo el hiato, cubriendo lo que es el esófago abdominal y el calea de manera simétrica, sin doble compartimientos ni un excesivo ajuste. Se seccionan los vasos cortos y se cierran los pilares del diafragma. Es muy recomendado por los artículos que pudimos revisar y en casi todos los casos los pacientes tuvieron una muy buena evolución, más del 98% de los casos, y muy buena respuesta a este tratamiento. A continuación, les voy a mostrar un video donde se está realizando lo que es una funduplicatura de Nissen por vía laparoscópica. Como sabemos, o comentábamos anteriormente, lo que se lleva a cabo, aquí vemos que ya tienen completa la disección de lo que es el esófago intraabdominal, aproximadamente 2 centímetros, y que aquí ya tomaron la curvatura mayor el fondo, perdón, del estómago y lo posicionaron para envolver lo que es el esófago intraabdominal. A continuación, van a proceder a lo que es la realización de la sutura intracorpórea. Tiene una característica que muy importante que se debe tener en cuenta cuando se va a realizar este tipo de funduplicatura y es que no debe de quedar muy apretado porque eso puede producirle al paciente disfagia. Pero tener en cuenta que sí se debe realizar una buena funduplicatura porque algunos estudios han mencionado que a 10 años estas suturas se pueden volar y el paciente volver a presentar los síntomas. Aquí vemos cómo están realizando la sutura intracorpórea. Vamos a ver si lo podemos adelantar un poquito. Bien, y tener en cuenta que al final se cierran los pilares del diafragma. Entonces, estos fueron uno de los artículos que estuvimos revisando. Esta es la revista científica de Mundo de la Investigación y el Conocimiento. Aquí vamos a ver que esta básicamente, en cuanto al manejo, nos comentaba, o más bien pudimos ver, que mencionaba del uso de los procinéticos que ya no son recomendados, debido a que estos tampoco mostraban ninguna mejoría en la evolución del paciente y las complicaciones que los mismos presentaban. Tenemos otra revisión de artículo que es de la Sociedad de Cirugía Española con una perspectiva quirúrgica, donde estos hablaban que uno para parte del diagnóstico era muy importante la realización del endoscopia y toma de biopsia. Ellos incluso ponían este en primer lugar y la pHmetría en segundo lugar. Sí, algo en común que tuvieron ambos artículos fue en cuanto al manejo quirúrgico de elección sigue siendo actualmente lo que es la funduplicatura de Nissen, sobre todo por vía laparoscópica, debido a la ventaja que nos ofrece la cirugía laparoscópica, como muy bien sabemos, es menos invasiva, más estético, menos doloroso, menos estancia del paciente en el hospital, o sea que realmente es una cirugía con muy buena evolución en lo que pudimos revisar. Espero que esto le haya sido de mucho provecho. Fue un placer compartir con todos ustedes. Pasen muy buenas tardes.